¿Qué pasará en el nuevo episodio de Tierra Amarga? ¿Qué pasará entre Zuleya y Haken? ¿Qué pasará entre Haken y Fekeli? ¿Betul Yamanlar podrá hacerse cargo de su empresa? ¿Ha vuelto el hierro? Todo y más ahora en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, si quieres que Demer regrese, no olvides compartir nuestro vídeo. Cuando se trata de la empresa Haken Yamanlar, Zuleya está muy sorprendida. Haken se presentó como Mehmet Kara. Después de reunirse, durante la conversación, Zuleya afirma que quiere volver a comprar las acciones, pero Haken no quiere devolverlas. Ahora ha conocido a su socio con quien trabajará a partir de ahora. Haken, por otro lado, incluso le da a Zuleya su autoridad de firma para ser más permanente. Su objetivo es ganarse la confianza de Zuleya. Sin embargo, Fikret se dio cuenta de que había algo detrás de todas las acciones de Haken. Haken, por otro lado, ha comenzado a ganarse la confianza no solo de los de la empresa, sino también de toda la Kukuroba con la contratación de trabajadores. Antes de que llegue el hierro, los Yamanas querrán destruir su compañía. Sin embargo, en este proceso, se enamorará de Zuleya. Cuando Betul le dijo a su madre Sermin lo que haría para apoderarse de la riqueza de los Yamanas, Sermin comenzó a sentirse dueña de cada lugar. Se las arregló para enojar tanto a Sanille como a Lutfiyean con lo que dijo. Cuando Betul se enteró de lo sucedido, se enojó mucho con su madre. Debido a esta actitud, su relación con Fikret podría romperse. Betul no solo quiere apoderarse de todo de los Yamanas, sino que también quiere apoderarse de Fikret y poseer la riqueza de los Fekeliler. Sin embargo, parece que la indiscreción de Sermin revelará lo que Betul ha hecho en el futuro. Sin embargo, lo cierto es que aunque no fue invitado, lo que dijo Fekeli en la cena que ofreció funcionó. Fekeli había organizado una cena especialmente para conocer a Haken. Haken, por otro lado, trató de impresionar a Zuleya con su apariencia de vez en cuando durante la comida. Fikret, por otro lado, no confiaba en Haken en absoluto, por lo que trató de presionarlo con preguntas. Sin embargo, Haken logró deshacerse de estas preguntas con las respuestas que dio. Especialmente con la llegada de Sermin, lo que dijo dejó a Haken en una situación difícil. Después de lo que contó Sermin, los hechos llegaron a la muerte del hermano de Haken. Mientras tanto, Fekeli intervino. Mientras Fekeli hablaba, Haken empezó a comprender mejor los acontecimientos. Por lo tanto, Haken inmediatamente tomó el teléfono para detener las acciones de Abdulkadir. Sin embargo, no pudo llegar a Abdulkadir. Va detrás de Fekeli y detiene el coche de Fekeli antes de que el freno estalle y lo salve. Aunque Haken se convertirá en una mejor persona en el futuro, Abdulkadir seguirá siendo hostil. Con la ayuda de Betul, intentará eliminar todos los obstáculos. Intentarán hacerse cargo de la empresa gradualmente con sus planes mutuos. Mientras se llevan a cabo estos planes, Zuleya estará sola en la empresa. Sin embargo, Fikret y Ali tendrán piedad. Aunque pueden malinterpretar este interés de Fikret, Fikret ve a Zuleya como su tía. Actúa de esta manera porque ve a Zuleya como la confianza de su hermano. Cuando Zuleya vio el anillo y la nota en la caja de Siria, se puso muy feliz, pensando que Demer estaba vivo. Si Haken no tiene un plan, es como si Demer pudiera regresar en los siguientes episodios, especialmente después de que Fekeli se fuera. Especialmente cuando Fekeli se entera de la verdadera identidad de Haken Gumulu, hará las cosas un poco más confusas. Sin embargo, aquí me vienen a la mente algunas preguntas. ¿Le dirá Fekeli a Fikret y Zuleya lo que aprendió de inmediato? ¿O peleará contra Haken sin decírselo a nadie? ¿Haken sabrá que Fekeli se enteró de la verdad? No olvides compartir cómo crees que se comportará Fekeli en los comentarios. Ahora, si lo desea, hagamos un breve resumen de lo que sucedió en el último episodio. Zuleya y Betul se quedan atónitos cuando Haken se presenta como Mehmet Kara, el accionista de la empresa. Zuleya se abstiene de este extraño que llega de repente a Yamanlar Holding. Tras esto, Haken llega a la mansión y hace un movimiento muy importante para ganarse la confianza de Zuleya. Lo que Haken nunca planeó es la posibilidad de que Aminne lo reconozca. Como último representante de los Yamanas, Sermin, que se lo merece todo, crea terror en la mansión. Mientras Lutfiye se traga las palabras de Sermin para no molestar a Zuleya, Betul le dice a su madre que se casará con Fikret y tomará la fortuna de Fekeli. Fekeli quiere darle una oportunidad a Haken y lo invita a cenar en el club de la ciudad.
Si bien Haken da la bienvenida a esta invitación, Fikret está bastante incómodo con esta situación. Al ver que Fekeli lamenta mucho haber causado la muerte de Erken, Haken presta atención a las palabras de su enemigo. Al final de la noche, Haken hace un movimiento que sorprenderá a Abdulkadir. Hay una gran sorpresa en Yamanlar Mansión. El anillo de Demir se encuentra en un paquete que llega a Zuleya. Zuleya está muy feliz con la esperanza de que Demir viva. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. Al compartir nuestro vídeo con tus amigos, puedes ayudarlos a seguir lo que sucedió en la serie Tierra Amarga. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.